¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. La verdad es que deciros varias cosas. En primer lugar, pediros disculpas porque no he podido, por cuestiones personales, hacer antes este vídeo. Por otra parte, la verdad, si eres madridista, pues las últimas horas, al margen de la victoria frente al Athletic Club, todas las noticias que llegan, prácticamente todas son malas. Es decir, estamos ante una situación realmente de negatividad por las noticias, de negatividad en el ambiente, y más allá de que es verdad de que dimos buenas sensaciones y hemos obtenido una primera buena victoria ante el Athletic Club en Liga, pues sí que uno percibe mucha negatividad por todo lo que está llegando. Y la verdad es que la noticia confirmada de Eder Militao y su lesión de ligamento cruzado anterior, pues nos ha dejado muy tocado. Eder Militao, de esta manera, ya sabéis, se pierde el resto de temporada. El resto de temporada. El central más importante del equipo, para mí sin género de duda, y que nos deja realmente, pues, con muchas limitaciones, porque al final ir con 3 centrales durante toda la temporada, porque Eder va a estar 6 meses de baja, para mí es ir muy con lo justo. A eso súmale que David Álava es un futbolista que ha tenido procesos, pues, de ciertos problemas físicos en su momento, tampoco con una tendencia brutal, pero no es el jugador más fiable en ese sentido, siendo un extraordinario defensa. Creo que 3 defensas a día de hoy, 3 defensas centrales, es corto para todo lo que tiene que competir el Real Madrid. Si el Real Madrid pudiera valorar alguna opción, no estaría de más en el eje de la zaga. Lo normal, da la sensación de que tirarán con lo que tienen, más cantera. ¿Qué centrales hay en la cantera ahora mismo? Recordad que Rafa Marín ha ido al Alavés. Vamos a ver de qué puede tirar el Real Madrid. Ya de eso haremos vídeo al respecto. No haré spoiler, pero es probable que haya vídeo de centrales o incluso de qué central del Castilla podría tener visos de tener crecimiento en el primer equipo, porque hay algún jugador que sí que puede ser interesante, pero claro, son jugadores que pueden estar, lógicamente, algo verdes, ¿no? Y digo esto porque aquí tenemos información de periodista muy cercano a lo que es Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE. El Real Madrid no contempla fichar a un central por la lesión de Militao. La idea de Ancelotti es tirar de jugadores del Castilla o reconvertir posiciones. Lo que nos faltaba es que este tío se ponga a reconvertir a Camavinga, fuera coñas, yo qué sé, o meter a Tchouaméni de central, que en su momento, por ejemplo, Casemiro me parece que en algún momento muy puntual ayudó de central. El Real Madrid tiene que jugar con sus 3 centrales y o buscar algo fuera o apostar por un cuarto central que sea del Castilla. Otra cosa no tendría ningún tipo de sentido. En tal caso, para mí, sumada a la lesión de Thibaut Courtois de ligamento cruzado, esta la de Militao, pues son lesiones terriblemente duras, chicos, y de 2 jugadores clave que no voy a negar la evidencia. Creo que pues nos mitigan en cuanto a nuestras posibilidades competitivas. No os voy a vender la burra de que estamos igual que hace un mes, ¿por qué no? Porque las cosas de un mes a esta parte han ido a peor, con lesiones graves, otras menos graves, como las de Mendy, Ceballos o también la de Arda Güler, de la cual ahora vamos a comentar cositas, porque hay información que no está en primera línea informativa, pero información respecto al futbolista turco. En resumidas cuentas, problemas serios en la defensa del Real Madrid, con un auténtico líder y valladar como es Eder Militao. Desde aquí, todo el ánimo del mundo para que te puedas recuperar, Eder, lo antes posible y sobre todo lo mejor posible. Vamos a hablar también, lo dicho, de Arda Güler, porque se prevé que mañana mismo pase por el quirófano la perla turca. Futbolista que ya sabéis se lesionó en Estados Unidos, jugador que estaba entrenando muy bien, sorprendiendo a Carlo Ancelotti y que estaba generando puntos de ilusión en el madridismo. Pues de momento parece ser que incluso podría perderse 2 meses de competición y hasta octubre no volver. En esto ya sabéis de Güler que ha habido bastante información dispersa, hablando de Ramón Álvarez de Mon un mes, por ejemplo, ahora se hablaba de 2 meses, yo vi a un doctor hablar de que podría ser incluso más tiempo, parece que siendo no un caso muy afectado de menisco, podría ser 2 meses hasta que vuelva a competir Arda Güler. Es decir, problemas en forma de lesión que no ha parado de tener el Real Madrid de un modo u otro durante la temporada. Una lástima, chico, en el cual en este canal teníamos bastante confianza de que podía ir haciendo cositas en el Real Madrid, así que habrá que tener paciencia con el bueno de Arda Güler, que va a pasar
en principio mañana por el quirófano. Noticias terribles, todas en forma de lesión. Ya os digo, a mí me hubiera apetecido hablar de que Militao no tenía una lesión tan grave, que lo de Arda pues no se iba a ir a 2 meses, pero así son las cosas y es lo que tenemos. Pero lo peor, aparte de todo esto, que es la salud de los jugadores que ya están en el Real Madrid, todo lo que es redes sociales del Real Madrid se ha movido prácticamente en torno del señor Kylian Mbappé, que desde que apareció en el palco del Parque de los Príncipes para ver el partido frente al Lorient con Faisal Amari, su hermano, importante esto o no, pero así es, parece que ya todo ha dado un vuelco, giro de los acontecimientos. Mbappé ha vuelto a trabajar con el primer equipo, con ya no los descartes, sino con el equipo competitivamente hablando de PSG de cara a la próxima temporada. Y es que a nivel informativo ya habéis visto todo lo que ha salido, pero lo mollar que ha salido en los últimos minutos y horas tiene que ver con lo siguiente, porque ya estaríamos ante el principio del comienzo de un anuncio inminente de ampliación contractual de Kylian Mbappé. De esta manera, Mbappé y PSG llegarían a un acuerdo para que no salga en 2024 de manera gratuita, que es obviamente lo que a Nasser Al-Khelaifi le preocupaba, porque Nasser va a cumplir con lo que dijo, aquello que dijo en el mes de julio. O sales en forma de venta o renuevas, pero gratis de aquí tú no te vas a ir. Y esta gente tiene armas suficientes para poder convencer a Kylian Mbappé, se ve claramente, para que se quede y para que amplíe su contrato, porque no es quedarse, es ampliar su contrato. Esto, tal y como informa el equipo, se anunciaría en breve. Hay muchas informaciones, cada cual que escoja la que considere, pero todas apuntan a que Mbappé, básicamente, y lo que nos interesa es que no va a venir este verano al Real Madrid. De lo demás, poquito me apetece hablar. No voy a hacer un vídeo achacando a insiders nada, no va por aquí este vídeo, es un vídeo de noticias del Real Madrid. Ya haré comentarios en directos y en otros vídeos quizá sobre el humo que han vendido distintas personas, las que han vendido que Mbappé venía 100% al Real Madrid, porque las que daban muchas opciones de que venía al Real Madrid no aseguraban al 100% que venía al Real Madrid, por lo tanto, ese humo no es el mismo que el que vende alguien que ya está todo 100% cerrado, como aquellos de PSG Community que vendieron que estaba 100% cerrado desde el 22 de junio. Es decir, yo creo que aquí hay distintas víctimas informativas con respecto a la información de Mbappé. Gente que creo que ha cuidado bien la información, porque es obvio que el Madrid ha hecho un hueco dejando el número 9 habilitado para que Mbappé llegara este verano. Aquellos que dicen que el Real Madrid pues no ha hecho nada por Mbappé están mintiendo, porque el Real Madrid sí que ha hecho por Mbappé. Lo que ha hecho es públicamente decir otra cosa, como dijo Florentino aquello de que no iba a venir nadie más y llegó Arda Güler, por poner un ejemplo, pero el Real Madrid obviamente en la sombra y de manera discreta, sin tampoco pelearse en una negociación en la cual no quería meterse con PSG, querían un precio y unas condiciones que al Real Madrid le llegaran, pues ahí operar con la operación, valga la redundancia, de Mbappé. Pero el Madrid claro que quería fichar este verano, y los que han dicho que el Real Madrid se interesaba por Mbappé tenían razón. Lo que pasa es que los que han vendido fechas de presentación, fecha de estar en Barajas, presentación en el Bernabéu y mierdas así, son los que han quedado absolutamente retratados. Y los que han ido diciendo de un modo u otro que ha habido ahí cosas de por medio, que el Real Madrid ha estado ahí, que ha habido intermediarios de por medio, que ha habido distintas cuestiones, esos yo creo que sí que estaban más cerca, no lo sabremos del todo, pero más cerca de la realidad con respecto a Mbappé. Y la realidad, en resumidas cuentas, es que Mbappé al final ha utilizado todo esto en su propio beneficio para estresar y generar esa situación para obtener, como no, un nuevo rédito económico más probablemente. Cuando se anuncie esa renovación, si se llega a anunciar, porque todavía hasta que no sea oficial aquí no podemos dar por hecho nada, pero parece bastante claro, muy claro, que Mbappé no va a llegar al Real Madrid, al menos este verano. Y yo, si fuera madridista, dentro del club, me refiero, madridista trabajando en la directiva del Real Madrid, yo le cerraría la puerta, pero ya sabéis que Florentino, en ese sentido, pues no es aficionado y es empresario y es mucho más frío que nosotros. En fin, no me voy a extender con eso porque por ahí no va el vídeo, pero simplemente para comentaros eso y esto también, porque viniendo de Athletic y Mario Cortegana me parece bastante serio. Se hablaría, en este sentido, de la posibilidad de que Kylian Mbappé pudiera no ampliar su contrato, pero sí renunciar a los bonus que, digamos, estresarían económicamente al Paris Saint-Germain a cambio de continuar. Vamos a ver esos detalles en qué quedan, vamos a ver
cómo finalmente se confirma de qué manera la continuidad, pero insisto, a título pragmático, sea como fuere, la realidad es que Mbappé parece que no va a llegar al Real Madrid este verano. Y diréis vosotros, ¿qué es lo que va a pasar ahora mismo? ¿Qué es lo que va a hacer el Real Madrid a nivel de movimientos con respecto a lo que queda de mercado, chicos? Pues yo lo tengo bastante claro. Parece que ya está el 99,9% la llegada de Kepa Arrizabalaga al Real Madrid, que en principio será el guardameta titular esta temporada en detrimento de Thibaut Courtois. Y a partir de ahí, yo no veo ni que vaya a llegar un central por Eder Militao, ni que vaya a llegar un delantero por Kylian Mbappé. Creo que los movimientos del club son estos, y esto es con lo que vamos a competir esta temporada, insisto, solo con la llegada de Kepa por Thibaut Courtois, en el eje de la zaga apostar por algún jugador del Castilla en lugar de Militao, y en lo que es la delantera, tirar con lo que tenemos y con lo que hemos fichado anteriormente. Es decir, Joselu, Mato, Brahim Díaz, más Rodrigo, más Vinicius, y a expensas de lo que pueda aportar Güler al ataque cuando se recupere, que estará por ver qué puede aportarnos Arda Güler. En fin, esto es lo que tenemos. Yo la verdad estoy bastante desencantado, bastante desanimado. Soy madridista, voy a apoyar a mi equipo hasta la muerte, como cualquiera de nosotros, creo yo. Pero sin estar en ese momento de que nadie debe repartir carnes de madridismo, dejemos que cada cual viva el madridismo como quiera o como pueda. Es decir, que hay gente en la cual todo esto de Mbappé, de Courtois, de Militao no le afecta y sigue igual de ilusionado y piensa que somos máximos candidatos a ganar Liga y Champions. Perfectísimamente, totalmente legítimo. Cada uno ve el fútbol como considere. Yo entiendo que somos a día de hoy un equipo que ofrece al menos las mismas dudas competitivas con cosas mejores o peores con respecto a la última temporada. Insisto, con cosas mejores o peores, pero ofrece prácticamente las mismas dudas que el Real Madrid de la temporada anterior. Y sabiendo además que Kylian Mbappé está prácticamente descartado que pueda llegar este verano al Real Madrid. Veremos su continuidad si llega a un acuerdo donde rechaza algún tipo de bonus y se cierra algún tipo de acuerdo para que no salga gratuitamente, algo tácito, digamos, entre PSG y Mbappé, porque ya sabéis que en Francia no hay cláusulas de rescisión como tal, no son legales, no se constituyen, al igual que sí en el fútbol español, no en el francés, es decir, no puede haber un tipo de cláusula X, formalmente hablando. Otra cosa, entiéndase, petit comité, que pueda llegarse a un acuerdo entre ambas partes, pero, insisto, sea de un modo u otro, lo importante es que Mbappé no parece que vaya a venir al Real Madrid. Y aquí, a nivel informativo, hay unos cuantos que deberían quedar tocados. Y creo que con esto de Mbappé, por ser Mbappé, había que ser cauteloso, por ser una persona que ya de un modo indirecto o directo nos ha dado una patada, o al menos, para los sensibles, no ha priorizado al Real Madrid por encima de lo económico, que es al final, a título práctico, lo que ha hecho es priorizar la cuestión económica por encima de su proyecto futbolístico, que entiéndase, siempre va a ser superior todo un Real Madrid con respecto a un equipo que no tiene nada de historia como el PSG, pero que a él económicamente le ha dado absolutamente todo. Y a nivel de proyecto ahora mismo, con un Messi fuera y un Neymar que ya tiene un pie y medio en Arabia Saudí, parece que también le está dando las llaves deportivamente hablando dentro del vestuario, con una serie de fichajes también, que parece ser que al propio Mbappé le están gustando. En fin, mucho calor y mucho enfado. Es lo que tengo yo con todo esto, sumado a Militao, Güler, Courtois. Dame tu perspectiva, dame tu opinión, cómo estás viviendo este momento que está sufriendo, porque es así, es un momento de sufrimiento que está teniendo el Real Madrid. En fin, cuéntamelo, déjamelo todo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.